Haciendo Radio te propone cada viernes, hablemos a lo cortico. A lo cortico para poder ver la vida en grande, señores. Buenas, estamos aquí como todos los viernes junto el equipo. Solo falta la dama. Aquí está a mi derecha Ricardo y allá nuestro Raciel Guanche. A mi izquierda Gabino Manguela y Paquito Rodríguez. Vamos. Es de Cuba. De Cuba. No, y contentos de que estemos inaugurando este programa casi a los 20 años de la fundación de Haciendo Radio. Exactamente. Los 40. Ajá, los 40. Y además, porque Haciendo Radio ha tenido la generosidad de acogernos dentro de su programación. Eso es para todo periodista, es un orgullo, porque Haciendo Radio es una institución de la radio cubano. Del periodismo cubano. Bueno, hoy vamos a hablar de los medicamentos. Pero vamos a hablar de esa parte del problema de los... Todo el mundo sabe que hay serios problemas con el cuadro de medicamentos en el país. Es grave la situación. Hace rato que no recibimos una información de eso, la ciudadanía, una información actualizada, pero sabemos que hay tanto de los medicamentos importados como de los medicamentos de producción nacional que también por dificultades objetivas están de alguna forma ausentes esos medicamentos en las líneas de producción porque trabajan con medicamentos con componentes importados. Lo que sucede es que hay una distancia entre la situación objetiva y la subjetiva. ¿Cómo se distribuyen los medicamentos? ¿Se ha buscado acaso una manera la más lógica, la más justa posible para que de alguna forma llegue, aunque no alcancen, siempre haya la posibilidad de que todos los enfermos con enfermedades crónicas, los pacientes con enfermedades, puedan algún momento recibir y algún momento que le toque, como de la manera que se organiza, siempre parece ser que son los mismos los que compran los medicamentos. Vamos a escuchar una entrevista que hizo nuestro colega Raciel Guanche aquí en La Habana. Leo Vigildo Aguilar Milanés. Leo Vigildo, el tema de los medicamentos hoy, las colas en la farmacia, ¿cómo usted lo valora desde su perspectiva? También lo sufre, ¿no? Oye, mira, te diré que la farmacia que me toca a mí, allí ya va una sola compañera trabajando, que es imposible que esa compañera pueda darle abasto. Bueno, lo que despachan diariamente son 20 y pico de personas. ¿Usted, por ejemplo, usa tarjetón? Yo no, yo le cojo el tarjetón a la madre de mi hijo y una viejita ahí que tiene 80 y pico años, que usa las napriñas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, me topé ahora cuando venía para acá. Allá hay uno que tenía el 20 y pico. Desde ayer, y ahora fue que salió, ahora, hace un ratito, que vino a salir de la farmacia. ¿Y con ese haciendo cola también? No, ahí tiene que estar ahí, si pierde el turno, perdiste. No hay ahí tienen que poner, cuando viene el medicamento, de 2 empleados, pero no, todas las farmacias son iguales. Bueno, hay personas que sabemos, por supuesto, que revenden a veces esos mismos medicamentos, está ese fenómeno. Es verdad. Mira, ahí a las 12 del día hay un programa, o sea, el periodista ese de José Alejandro. Él dice que visitó la cuevita. Dice que allí hay como 3 cuadras de personas vendiendo medicamentos. No vayas muy lejos. Allí en Tulipán, pero además son elementos, son personas que ni trabajan ni hacen nada. Esa es producción nacional. Pero entonces, caballero, yo no sé cómo van a enfrentar esto. Te lo digo así con honestidad. No es fortuito que un anciano se exprese así, porque realmente son los más afectados y son los perdedores en la cola de los medicamentos. Ese fenómeno que se produce días antes, donde hay componendas, donde hay gente que vende turnos, donde hay gente que impone la fuerza y muchas de esas personas vulnerables no llegan a alcanzar casi nunca los medicamentos. Gabino. Es un problema grave este de los medicamentos. Mira,
el compañero hablaba de aquello que tú habías dicho de la cuevita. Ah, sí. Sí. Es algo que parecería que se ha ido de la mano. Que se ha ido de la mano porque uno ve realmente las distintas fórmulas que hay para que personas se enriquezcan con la salud de los demás. Parecería que el Estado, que el gobierno no puede controlar aquello. Es difícil el control. Pero al menos hacer cumplir las medidas establecidas dentro del país. Y realmente duele mucho ver a personas que te venden a precios súper elevados medicamentos producidos con 1000 trabajos dentro del país. Y además medicamentos que son del cuadro ese de los tarjetones. Exacto. Medicamentos que depende de la vida del paciente. Es muy difícil. De ellos. Yo creo que Paquito. hay dos vertientes fundamentales del problema. Por una parte, la distribución de lo que tenemos, de cómo hacer que lo poco que está ahora en disposición llegue de la mejor manera posible, de una manera organizada a quienes más lo necesitan. Y está el tema del delito, de la ilegalidad, de toda esta venta, incluso en las redes sociales abiertamente de medicamentos producidos en Cuba. O sea, son dos aspectos del fenómeno que tenemos que diferenciar. En el tema de la distribución, las iniciativas a veces no son las mejores. Yo conozco un compañero que la abuela vive en Boca de Jaruco y rifan el derecho a comprar el medicamento. Eso es un absurdo. Sí, pero hay que decir que también hay un problema más de fondo que tiene que ver no solo con la producción nacional de medicamentos y la distribución, sino con la demanda, porque en un encuentro reciente en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, un representante de los laboratorios SAICA planteaba que a veces están producidos los medicamentos y sin embargo no lo hay en el hospital, y es por falta aquí de comunicación entre las instituciones que deben recibir los medicamentos de las empresas productoras y las empresas productoras. O sea que también hay desencuentro, desenlaces entre las empresas, estando el medicamento producido, lo cual es más doloroso, o por problemas de combustible a veces también. Es un problema sin duda grave, Ronquillo, porque además que quien más lo sufre son las personas mayores. Digamos, el enfermo es quien más sufre ese tema. Y hoy tenemos, por ejemplo, en la farmacia, personas que tienen que dormir a veces en las afueras de la farmacia, esos locales, para obtener sus medicamentos. Es un tema sin duda grave, que pasa por todo este tema, un tema social. Ya sabemos lo del desabastecimiento, Sí. pero pasa por un tema social, burocrático y de control también. Exacto. Gabino. Mira, cuando el país estaba tratando de organizar la venta de estos productos el módulo de los 4 o 5 productos, pasó por distintos estadios hasta que logró una organización al respecto. Costó trabajo, Gabino. Estás hablando de los alimentos. De los alimentos. Pero se logró. Pero era un clamor de la gente. La gente pedía que fuera por la bodega. Sí, yo creo que en la cuestión de los medicamentos, el gobierno en la base, en este caso es el delegado del Poder Popular, del Consejo Popular, o sea, es de donde tiene que partir la organización más férrea de este asunto. Tenemos el criterio de un oyente. Sí. Él se llama Víctor Favelo. Él estuvo en 17 farmacias en la vez anterior que llegaron los medicamentos allí. No pudo comprar. Pero él no compra en una misma farmacia, porque como estuvo en 17 para observar. Para observar si sucedía lo mismo. Entonces, incluso se encontró con una farmacia que había asumido a los clientes de otra farmacia que se había convertido en vivienda. La habían convertido en una vivienda y la cerraron. Entonces los clientes allí que tenían tarjetón los pasaron a otra farmacia. Es decir, creció el doble. El problema, colas de 3 y 4 días. Él se quejaba del asunto. Bueno, Gabino, yo pienso, perdón, Sí. hay un clamor generalizado de que, teniendo en cuenta lo que pasó con los alimentos, algo parecido se haga, porque todo el mundo sabe cuándo le toca ahora comprar el módulo y de qué número a qué número y de qué libreta y de qué bodega. Entonces,
ha habido en determinados momentos sugerencias de los ciudadanos, de la ciudadanía, de que se haga algo parecido. Ya se sabe que no alcanzan, pero no pueden ser siempre los mismos los que compren por encima de los demás y por la fuerza y por el pago, porque hay lugares donde se paga el turno para comprar el medicamento. Y entonces, rotar, que si usted cogió su medicamento para la diabetes, que es muy necesario, la última vez, allí con los factores del delegado, con lo que decía Gavino, usted pueda, la próxima vez tiene que tocarle a otro. Ellos tienen en la farmacia a todos los que compran. Entonces hay que rotar la posibilidad de obtener el medicamento, hay que irla rotando porque no puede ser siempre los mismos. Mira, la dirección del país, además, esto se aprecia, ¿no? De que no hay una solución a corto plazo. O sea, el país está hablando incluso de una economía de guerra, o sea, de una economía en situación de tensiones muy fuertes. Entonces, no se puede actuar en una situación anormal. Exacto. Como si estuviéramos en una situación normal. Hay que buscar, vamos a decir, alternativas para las condiciones de una economía bajo muchas presiones externas y también deficiencias internas que hemos estado mencionando aquí, que hay que tratar de eliminar al máximo los problemas internos, o sea, además en la corrección de la demanda, en la relación de los pedidos, en la distribución de los medicamentos, el tema del combustible y otras cosas. Y Gavino, Ronquillo, pensar en el destino, que son en su gran mayoría los ancianos, una población envejecida y vulnerable. Claro. Mira, yo la experiencia que conozco, por ejemplo, en mi Consejo Popular, en un momento determinado el presidente del Consejo tomó la decisión colegiada con todas las delegadas y los delegados de poner solo una cantidad de tarjetones que se podían consumir, porque se armaba la cola y la primera persona iba con un bulto de tarjetones y ya se acababan los medicamentos. Esos son potestades que están dentro de la organización a nivel de gobierno local y de Consejo Popular. Pero hay otras cosas que ustedes enfilaban para los delegados y las delegadas y no es tan sencillo, porque ahí hace falta un criterio médico de quién le corresponde. Ahí hay que vincular a los consultorios de médicos de la familia, que son quienes tienen que decirle a la farmacia, mira, las prioridades, alguien tiene que fijarse. Ahorita de las bodegas, ¿no? Hacer algo así con los consultorios, también que el control vaya desde ahí. Exacto. Que conoce a los pacientes, conocen a la gente en cada situación que está, porque no puede ser a la rifa, como dije yo, que coja el número, compra a la suerte, no puede ser así. Y el desabastecimiento no lo vamos a vencer en el corto plazo. Y hay que buscar entonces las alternativas imperiosas que tiene que pasar por ahí, por esa base que son los consultorios. Mira, la televisión desde hace ya un buen tiempo publica determinados spots de personas que van al consultorio y le piden al médico una receta de esto, receta de aquello, receta de aquello, receta de aquello, y cuando viene a ver, bueno, es una locura. Exacto. Muchas veces el médico se larga y eso contribuye a la cola a la hora que llegan los medicamentos. Disculpa, la segunda entrevista, acuérdate. Sí, vamos a escuchar la segunda entrevista que hizo Raciel. Bueno, dialogamos ahora con Catalina Álvarez. Catalina, bueno, ¿cómo valora el tema hoy de los medicamentos, de las colas en la farmacia? Mira, a veces se pasan 2 meses y no vengo a buscar medicamentos, pero llega un momento que no puedo esperar más, porque lo que tengo en mi casa es un señor mayor que casi no puede caminar. Mi nieto es un hombre que trabaja, él no puede ir a buscarme medicamentos porque hay que amanecer en la farmacia. O dan los turnos anteriormente y tú no puedes coger un turno. Yo soy discapacitada. A veces nos pasamos 4, 5 y 6 horas para poder comprar. Este viaje vinieron el domingo. Empezaron a repartir los medicamentos a las 2 de la tarde. La cola es por orden de que tú cojas el turno el día anterior. La gente a veces duermen ahí madrugadas para coger el turnito por la mañana y todavía ahora están comprando la gente que cogieron el turno el sábado. Es un sacrificio. Entonces, ¿qué sucede? Yo llevo los tarjetones, pero tú no sabes qué medicamentos entraron. Cuando llegas allí te encuentras la lista. Se nos vuelve una agonía. Una agonía. 3 días llevo yo en esto, abandonando mi casa, no comiendo a mi hora.
y soy diabética, entonces estoy agotada hoy. Muchas horas ahí sentado todo el mundo a pleno sol, bajo la lluvia o como sea, metiéndose en un portal. ¿Qué se pudiera hacer para un poco agilizar eso? Como igual. No te sé decir, porque si hubiera una estabilidad de que dijera, aquí tenemos todos los tarjetones, por ejemplo, de los discapacitados, y tienen su medicamento aquí, ya separados, que lo vengan a recoger. Vaya, que ellos tuvieran un control de eso, cuántos tienen en el área, aquí están los medicamentos de discapacitados, que vengan a buscarlo, que no lo vienen a buscar a tantos días, lo pierden, un ejemplo. Pero no, hay personas que lo cogen todos los meses, hay personas que llevan más de 3 y 4 tarjetones, hay personas que tú no sabes de dónde son, están metidos en la farmacia, ¿entiendes? Y también está el otro fenómeno de los revendedores, altos precios también los medicamentos. Pero la venta está por internet gratuita y son medicamentos cubanos, que es lo que dice la gente, que no es un medicamento que tú estés buscando en Estados Unidos o en otro lugar, que venga de España o de donde sea, no, son medicamentos de cubanos que te lo están vendiendo por internet y después te cobran 500 pesos por traértelo a la casa. ¿Qué cosa es eso? Bueno, este es un programa no solo de quejas, vamos a hablar. Este es un programa de análisis, de reflexión de la vida cotidiana, pero que además nosotros nos sentimos también con el deber de hacer proposiciones. Siempre vamos a tener un carácter propositivo aquí, este colectivo, y nosotros pensamos que hay que estudiar bien el fenómeno porque se está convirtiendo la adquisición de medicamentos en una vía de, digamos, de enriquecimiento de algunos, por una parte, de privilegios de otros. Y de sufrimientos de muchos. Y de sufrimiento de muchos. Entonces, nosotros lanzamos aquí la sugerencia de que el gobierno cubano debe hacer, o sugerimos, un mapeo y un diagnóstico de un estudio de a dónde está llegando el medicamento, las maneras y los métodos que se tienen en las farmacias para venderlos de una manera terminante, y cuando se acaba, se acabó, pero que ha dejado quiénes son los perdedores y los ganadores en este fenómeno. Mira, yo creo también, fíjate, hay un viejo problema en el sistema de farmacia del país, que es un sistema donde sus trabajadores no siempre han estado bien atendidos, que yo creo que es algo que también hay que prestarle atención. Claro. O sea, porque esto no es un asunto solo, vamos a decir, técnico, es también un asunto moral, o sea, es un asunto ético, y entonces ahí también interviene el tipo de atención que se le dé a los trabajadores de esas instituciones, el tipo de sistemas de pagos con que laboran, el tipo de atención que reciben, o sea, para que sea una combinación entre los factores morales, que siempre son importantes, sobre todo en la construcción socialista, tal vez en otros espacios no, pero en la construcción socialista el tema moral y el tema ético tiene una importancia. Y el tema también de la atención a esos trabajadores, cuánto pagan, cómo viven, qué situación tienen. Fíjate, además de todo lo que hemos planteado aquí, el hecho de la distribución de medicamentos conspira pone en peligro la salud de muchas de las personas que lo compran. Claro. Bueno, el asunto de control, una vez más, siempre sale al final del debate el tema de controlar por el bien de los más, no de los que son beneficiados con esta carencia tan acusada y tan evidente en la sociedad cubana. A lo cortico, para hablarlo, para ver la vida en grande, está siempre los viernes a las 7:10 de la mañana. Seguimos abordando los temas de nuestra sociedad. Que tengan un buen día.